Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, la pobreza. Pero antes de adentrarnos en el tema, entrevistamos a 5 personas de diferentes profesiones y nos dirán su opinión. Comencemos. Buenas tardes, ¿nos podría decir su nombre? Buenas tardes, Isaías Plata. Ramiro Ibarra Tiscareño. Raúl Aragón. Miriam Carrasco Palma. Catalina Aguilar Barrón. Muchas gracias. ¿Usted cree que este país se encuentra en una situación de pobreza? Sí. Sí, hay estudios que demuestran que hay diferentes niveles o situaciones de pobreza. Por supuesto. Eso es algo más que evidente. Y no es un problema actual, sino algo que ha venido reflejando este estado desde que se considera como tal moderno. Entonces, aquí lo interesante es que la pobreza es algo que la propia población niega porque no lo consideran como una cuestión cotidiana. Sales a la calle y por más ves a la gente teniendo dinero, lamentablemente no hay mucho desempleado. Claro, por supuesto. El país se encuentra en una situación financiera muy deplorable. La gente no tiene para cubrir sus necesidades básicas. El poder adquisitivo ha caído muchísimo. Y sí considero que el país y todos estamos en una situación de pobreza. ¿Por qué? Porque el 80% de la población no tiene los recursos suficientes para vivir plenamente. Está la gente en pobreza extrema, aquella que carece de los satisfactores básicos. ¿Cuáles son estos satisfactores básicos con los que no cuenta la gente de pobreza extrema? Bueno, no tienen acceso a canasta básica, alimentos, nutrición básica, medicinas, medicamentos, educación, recreación. ¿Considera que esta situación afecta a todos? Claro. Sobre todo en lugares distantes, lejanos, las serranías. Hay estados que se consideran más pobres que otros. Por ejemplo, se considera que estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán son gente donde se concentra gente con un grado de pobreza extrema, donde no cuentan con los medios de comunicación básicos, están alejados, son analfabetas, no tienen educación. Es más que evidente que nos afecta porque a raíz de la pobreza surgen diferentes tipos de problemas que causan conflicto dentro de la sociedad: delincuencia, analfabetismo, desnutrición. Entonces, de cierta manera, esto nos compete a todos y tenemos que dar una solución. Sí, de alguna manera sí. Por supuesto, es una situación nacional. Nuestro país está en crisis, la moneda está muy devaluada, y evidentemente esto afecta a todos, desde las macroeconomías hasta las microeconomías, ¿no? ¿Qué considera usted que es la pobreza? La pobreza, el mismo gobierno la define o la divide en pobreza y pobreza extrema. Entonces, la pobreza es cuando la gente no tiene los suficientes recursos para poder vivir y mantener a su familia con un grado de satisfacciones o de satisfacciones precisamente que pueda, donde puedan darse vacaciones, descansar algunos días, darse recreación y diversión, etc. Y la pobreza extrema es cuando la gente no tiene a veces ni para comer, no tiene ni para siquiera satisfacer las necesidades más importantes, que son comer, vivir, educación, calentarse o tener algo para poder sobrevivir cuando hay frío, etc. La pobreza. Bueno, como mencionaba, podemos hablar de pobreza en diferentes sentidos.
una pobreza, digamos, es la pobreza material. Todos tenemos derecho a los aspectos básicos, ¿no? Estos que mencionaba: alimentación, vivienda con todos los servicios, educación y educación de calidad, ¿no? Una educación donde todos puedan tener acceso no solo a bachillerato, sino universidad, acceso a la cultura, acceso a la recreación, acceso a museos, a bibliotecas. Y entonces la gente, podemos pensar ese tipo de pobreza, ¿no? Una pobreza material y una pobreza de tipo cultural. La pobreza es un estatus por el cual uno tiene la oportunidad de tener acceso a los servicios básicos de educación, de salud y educación. Más que nada por carecer de un sistema capital lo suficientemente sólido y así poder ejercer tal cual como una ciudadanía de clase media. Pobreza, el desempleo, que la gente no tenga alguna fuente de trabajo. No sé, digo, hay mucha carencia de muchas cosas. Pobreza, híjole, es que la gente no pueda alcanzar a cubrir sus necesidades básicas honradamente con su trabajo, vamos, que el fruto de su trabajo no sea suficiente para cubrir sus necesidades. Eso a mí me parece pobreza, ¿no? ¿Qué sectores se ven afectados por este fenómeno? A la gente que tiene mayor marginación, me refiero exacta y objetivamente a estados de la República o lugares de la República Mexicana donde no hay escuelas, no hay infraestructura como electricidad, agua potable. Esa población que está marginada de todos esos programas básicos que debería de tener, no lo tiene. Entonces, nos imaginamos entonces que si de esa pobreza que yo estoy marcando del 80%, de ese 80%, el 60% está en esas condiciones, nos podemos imaginar lo grave que está el país de pobre. Y a partir de este nivel, o decir, podemos pensar como en diferentes niveles de pobreza. Después de los de pobreza extrema estarían los de pobreza que cuentan con algunos satisfactores básicos, pero que no tienen un nivel de vida adecuado, suficiente. Muchísimas: corrupción, falta de desempleo, sobrepoblación, poca conciencia de la salud, abandono por parte del Estado. Todo eso se puede considerar como causas de pobreza. Para empezar, el gobierno es lo primordial, los que lo tienen así. Híjole, principalmente me parece que es la administración. Me parece que nuestros gobernantes no han sabido administrar bien los recursos de un país tan rico como es el nuestro, ¿no? Y me parece que se ha desperdiciado nuestros recursos y nuestras cosas en banalidades o en cosas que no tienen sentido y que no se le ha dado prioridad a cosas importantes, ¿no? Como la salud, el trabajo, la seguridad, cosas así. ¿Usted considera que la pobreza es un factor para la inseguridad? Claro que sí. Cuando no tienen los requerimientos necesarios para poder sobrevivir, ni para poder tener, ni para cubrir los requerimientos básicos que necesita la población, obviamente no le queda otro recurso a muchas de las personas más que irse a la parte de la delincuencia. Sí, y como lo dije antes, es una de las causas de la inseguridad, porque la propia población, como busca sus cosas, no tiene acceso a estos elementos, entonces robo por comida o robo por maldad, pero más que nada porque no tiene la manera de poder conseguir dinero o lo que él necesita de una manera legal. Yo tengo un concepto diferente de la inseguridad a
parte del trabajo. Por supuesto, si la gente no tiene dinero ni siquiera para sus necesidades básicas, tiene que recurrir a otros métodos, a otros recursos. ¿Usted considera que esta situación puede afectar a la educación? Sí, bien lo dijo Salvador Allende, que un niño en sus primeros años de vida necesita estar bien alimentado para poder generar la proteína necesaria y así tener mejor aprendizaje. Entonces, al momento que tú eres pobre, no tienes una alimentación adecuada, ergo, afecta directamente a tu educación. Entonces, por lo tanto, un chamaco no podrá tener el mismo rendimiento que un niño de clase media baja que tiene los 3 alimentos diarios. Sí, si no hay dinero, no tienes la manera de cómo mandar a los niños a la escuela o pagar a cierto nivel, dejan de estudiar para poder trabajar y mantenerse. Por supuesto. Al haber menos recursos, la gente prefiere cubrir sus necesidades antes que cubrir la cultura, ¿no? La educación, evidentemente. Y por supuesto, los presupuestos y los programas de educación se ven limitados muchísimo con esto, ¿no? Hay carencias en todos los niveles. ¿Considera usted que se relaciona con el bullying o acoso escolar? Así es una consecuencia de la pobreza porque parte de la gente que aplica el bullying y acepta el bullying es porque no tiene la suficiente educación para cómo tratarlo ni para cómo poderlo sobrellevar. Entonces, al no tener educación es de los problemas básicos que vienen de la pobreza. Sí, el mexicano es racista por naturaleza, racista, le encanta hacer mierda. Y en este caso, ser pobre, puede haber dos vertientes: aquel que se burle del pobre y el pobre que se burle de alguien peor que él, que es siempre un arco reflejo de lo que está pasando. No es tanto así, sino que yo creo que hay discriminación y por eso algunas personas las hacen bullying o las tienen apartadas. Y bueno, por último, ¿usted qué medidas consideraría necesarias para que la pobreza disminuya? Se ha dicho muchas veces por muchos especialistas dedicados analistas dedicados a cubrir toda esta serie de problemas, que tenemos que comenzar por la educación precisamente. Cuando tengamos cubierta la educación, cuando no haya gente marginada ni lugares marginados, empezará a disminuir esa mala educación, por lo tanto, y entonces obviamente va a desaparecer. Pero si los mismos padres, abuelos y generaciones anteriores no tuvieron educación, no pueden suministrar la educación a las generaciones que vienen hacia adelante, y entonces es ahí donde se genera ese tipo de problemas. Ok, para finalizar, ¿qué medidas considera que se pueden tomar para contrarrestar esta situación? El Estado debe de actuar. El Estado tiene una obligación con la sociedad por la cual debe de dar apoyo a todos aquellos que están en estado de pobreza, ¿sí? Antes de que pase una situación de pobreza extrema, que es un problema en México. Y nosotros como ciudadanos privilegiados, por así decirlo, podemos hacer ciertos cambios otorgando ropa que ya no usamos a aquellos que lo necesitan. Mientras dando una chamba podemos dársela también, comida y demás. Número 1, que nos cambien de presidente. Número 2, que el mismo gobierno o los partidos políticos en este caso pues que hagan algo para generar más empleos y no se vayan o tengan tanta necesidad de irnos a otros países. Eso es todo, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Para este video hemos consultado a 2 psicólogos, un químico, una chef y un historiador. Podemos ver que todos comparten ideas similares, pero ¿cuál es la realidad? La ONU ha definido la pobreza como la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Este fenómeno ocurre en el país y está más presente de lo que imaginamos.
Y tal como lo demanda el efecto bola de nieve, este único fenómeno se va haciendo más grande, arrastrando consigo más problemas. Pero, ¿qué solución le podemos dar? Fomentar el orden y la educación, así como la cultura, pero no solo en los jóvenes, sino en la generación adulta actual, que es quien educa a la siguiente generación. Incrementar al mercado local y nacional, y así haciendo circular el dinero internamente, procurando consumir productos hechos nacionalmente. Y el más importante, dejar de echarle la culpa al gobierno. Si es una realidad que éste no está cumpliendo de la mejor manera, los que pueden propiciar el verdadero cambio somos nosotros. Y eso fue todo. Si te gustó el video, deja un like y comenta en la caja de comentarios. ¿Tu país está en pobreza y qué haces para combatirla? Muchas gracias.